Amigas, amigos, con mucho gusto les comparto este cuento de mi autoría para ayudarles a comprender mejor el Evangelio de este domingo. Después del cuento, leeré el texto. Espero que les ayude y cada domingo encontrarán el cuento del día. El amigo que ayudó a Jesús para que creyeran en él. Mientras Blanquita cuidaba a sus nietos, Enrique y Florecita, ellos le pidieron que les contara una historia de la Biblia. Ella aceptó con gusto. Quiero comenzar diciendo que la amistad es un gran tesoro. Por eso tienen que valorar a sus amigos y aumentar los lazos de amistad que les unen. Jesús tenía muchos seguidores, pero de ellos solo algunos eran sus verdaderos amigos. Cuando él se sentía fatigado, se unía con su Padre Dios por medio de la oración. Pero también buscaba la compañía de sus amigos. El pequeño Enrique preguntó admirado: ¿Jesús también necesitaba amigos? Doña Blanquita se sonrió y le dijo: Por supuesto, aunque Jesús era Dios, también era hombre y gozaba mucho de la amistad. Conversaba y se divertía con sus amigos, compartía los alimentos y descansaba a su lado. Florecita levantó la mano y preguntó: ¿Y los quiso mucho? El Evangelio menciona que además de sus apóstoles, Jesús tuvo un amigo muy especial, uno al que amaba tanto que hasta llegó a llorar por él. ¿Quién mereció tanto cariño de parte de Jesús? Se llamaba Lázaro, vivía en Betania y tenía 2 hermanas. Después les explicó que Betania era un pueblito tranquilo y fresco donde Jesús descansaba y pasaba momentos muy agradables por lo hermoso del lugar y la gran amistad de Lázaro. ¿Cómo se llamaban las hermanas de Lázaro? Marta y María. Luego le explicó que las hermanas eran muy distintas. Marta se preocupaba mucho por los quehaceres de la casa para quedar bien con sus invitados. En cambio, María dejaba todo cuando Cristo llegaba a su casa porque no quería perderse ninguna de sus enseñanzas. Me acuerdo que en una ocasión Jesús le llamó la atención a Marta. Le dijo que no se preocupara tanto por los quehaceres y las cosas de la tierra, porque el espíritu era más importante. Doña Blanquita felicitó a la niña por su memoria y continuó su historia. Jesús amaba a Lázaro porque era un hombre generoso y buen anfitrión. Ofrecía agua y pan a los forasteros. Acogía en su casa a los visitantes y daba limosna a los necesitados. Jesús siempre era recibido con cariño en su casa y ahí recuperaba sus fuerzas. Por eso Jesús se puso triste cuando murió su buen amigo. Enrique se extrañó y preguntó: Pero, ¿cómo es posible que haya muerto Lázaro? ¿No era tan amigo de Jesús? ¿Por qué Jesús no hizo nada para impedirlo? La abuela le pidió paciencia para explicarle paso a paso cómo habían sucedido las cosas. Luego prosiguió: Sucedió que Lázaro se enfermó de gravedad y sus hermanas le mandaron decir a Jesús que fuera a visitarlo, pero Jesús no fue. Ahora fue Florecita la que se sorprendió. ¿Qué? Pero si Jesús nos enseñó a visitar a los enfermos, ¿por qué no fue? La abuela la tranquilizó y le explicó: Aunque parezca extraño, Jesús no fue porque quería que su amigo Lázaro le ayudara a que otros tuvieran fe. Como los niños no entendieron la respuesta, ella les dijo: Voy a continuar y seguramente al final entenderán todo. La enfermedad de Lázaro le causó la muerte. Sus hermanas pensaron que Jesús acudiría a su funeral, pero Jesús tampoco llegó. Enrique puso cara triste y dijo: Ah, caray, eso no me gustó nadita. Florecita también se impactó cuando supo que Jesús no asistió al funeral. Dijo: A mí tampoco me gustó eso. A nosotros nos han enseñado que cuando muere una persona, se tiene que acompañar a los familiares en su dolor y orar por los difuntos. Doña Blanca volvió a tomar la palabra y para calmarlos les dijo: Sí que les parece extraño porque aparentemente parecía que Jesús no amaba a Lázaro, pero él lo amaba profundamente. Por eso lloró cuando se enteró de la muerte de su querido amigo, pero prefirió esperar un poco de tiempo. Enrique interrumpió lleno de curiosidad: ¿Para qué esperar? Yo ya estoy muy picado con esta historia. Las hermanas de Lázaro velaron al difunto y después de algunos días lo llevaron a sepultar.
Colocaron su cuerpo en la tumba y la cerraron con una gran piedra. ¿Y llegó Jesús después? Jesús esperó algunos días más y después se encaminó hacia Betania. Cuando llegó al sitio lo recibieron Marta y María con alegría. Le dijeron que si hubiera estado allí, Lázaro no habría muerto. ¿Y qué hizo Jesús? Él les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. Luego les pidió que lo llevaran a la tumba de Lázaro. Ellas lo llevaron y lo siguió mucha gente. Al llegar ahí les pidió que quitaran la piedra del sepulcro y todos se opusieron porque Lázaro llevaba varios días de muerto y el lugar olía muy mal. Pero Jesús insistió. Cuando quitaron la piedra, llamó a Lázaro con voz potente. Pero, ¿cómo iba a salir Lázaro si estaba muerto? Todos pensaban igual que tú, pero ante la admiración de todos, Lázaro volvió a vivir y salió de la tumba. Con aquel milagro, todos los presentes creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Florecita se alegró con la historia y opinó. Ya comprendí cómo Lázaro le ayudó a Jesús para que predicara en la resurrección. Doña Blanca amplió su reflexión. Es cierto que Jesucristo había resucitado anteriormente a una niña, pero como la pequeña acababa de morir, muchos decían que en realidad estaba dormida y no creyeron en su poder. Después resucitó al hijo de una viuda. Era un joven al que ya habían velado y lo llevaban a enterrar. Lamentablemente tampoco creyeron que Jesús lo hubiera resucitado. Por eso, para que no hubiera duda de que Jesús tenía el poder de resucitar, Él quiso que fuera evidente y clara la muerte de Lázaro. Dejó que lo sepultaran y que su cuerpo iniciara el proceso de corrupción. Así manifestaría su poder sobre la muerte, resucitándolo. Enrique agradeció a su abuelita la hermosa explicación y le dijo: Jesús ya mostró su poder sobre la muerte. Si alguien no cree en él, es porque tiene cerrado el corazón. Por su parte, Florecita externó: El Evangelio cuenta cosas maravillosas. Y así como Él resucitó, nos resucitará a nosotros y nos llevará al paraíso. La abuela concluyó diciendo: Por eso recordamos con cariño a su abuelito Francisco y a su tía Blanquita, porque aunque murieron para este mundo, están felices en la presencia de Dios. En aquel tiempo, se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso, las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace pocos días que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén como a unos 2,5 kilómetros,
y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, vieron que ella se levantaba y salía aprisa. Pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero María, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.